COPE. Estar informado. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior. Le llevo anunciando toda la mañana. Ahora le doy los buenos días. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Bueno, a un ministro del Interior, seguidor del Español, que no sé si añade algo al caso, a un ministro seguidor del Español, ¿qué le parece que un exentrenador del Barcelona se dedique a la política? Bueno, a la política se puede dedicar cualquier ciudadano que tenga vocación de servicio público, ¿no? De servir a los demás, de servir al bien común, que es lo que define la política. Luego están las conductas personales, que hay de todo como en la viña del Señor, ¿no? Pero la política es una noble actividad en la medida en que rectamente ejercida, pues insisto, tiene por objeto pues el bien común, el interés general de la gente, intentar ayudar a que la gente viva mejor, con mejor calidad de vida, ¿no? A partir de ahí, oiga, pues si un exentrenador quiere dedicarse a la política, pues muy bien. Ahora, en fin, el caso como usted me está preguntando de Josep Guardiola, pues me parece bastante triste y lamentable, ¿no? No se puede estar en misa y repicando, ¿no? Ser entrenador del Bayern y al mismo tiempo dedicarte a hacer política, ¿no? O haces una cosa o haces otra, ¿no? Pero en fin, segundos fuera y ya nos vamos viendo que se quitan la careta y gente que ha estado incluso representando a la selección española, ¿no? Que ha triunfado con la selección española de fútbol, pues luego pues ya vemos que seguramente eso debía ser por interés no precisamente patriótico, sino seguramente crematístico, ¿no? Porque de algunas personas ya sabemos que el dios que tienen es el dios dinero. Pensaba que se iba a cortar un poco más con esto de No, Guardiola, es que el tema ya estamos... Es decir, cuando lees que ahora el señor Artur Mas y sus acólitos, ¿verdad?, dicen esto va en serio, menos mal que lo dicen, ¿no? Porque si no fuera porque están haciendo mucho daño a la convivencia en Cataluña. Yo vivo en Barcelona y por tanto conozco muy bien de lo que estoy hablando. Quiero recordar que recuerdo perfectamente el 3 de enero del pasado año, con ocasión de una rueda de prensa que di para hacer el balance de siniestralidad vial del año que acababa de terminar, que era el año 2013, pues aludí, era el 3 de enero, estaba muy reciente las fiestas de Navidad y yo había estado pasándolas en casa, en Barcelona, como es lógico, ¿no? Y tuve ocasión de reunirme con muchos amigos, etcétera, ¿no? Y vi hasta qué punto todo este proceso independentista del señor Mas y sus amigos, pues está fracturando la sociedad catalana, pero hasta un punto que hay que estar allí para vivirlo. Está haciendo daño a las familias. Familias que no se pueden reunir ahora porque un yerno, una nuera, un hermano y tal, pues está en unas posiciones políticas y entonces surgen discusiones políticas y se crea pues mal ambiente familiar, se crean discusiones políticas y familias pues que han pasado de tener una magnífica relación familiar a mala relación familiar. Vecinos en que uno ha colocado la estelada, el otro coloca la bandera nacional, en fin, etcétera, ¿no? Compañeros de trabajo en la calle, se ha producido una fractura social muy importante. Bueno, yo antes decía que la política tiene por objeto el bien común. El señor Artur Mas está atentando directamente contra el bien común. Está enfrentando, confrontando y dividiendo a la sociedad catalana desde su raíz, que es la familia, a todos los ámbitos. Usted, ministro, recordaba hace un momento uno de los titulares de Romeva, del candidato de esa lista única de ayer, cuando decía, vamos en serio, vamos a por la independencia, Lo tengo que repetir mucho porque no se lo toma nadie eso. Bien, pero el otro titular, el del gobierno, es no ha cambiado nada, no va a haber independencia. Y cuando al gobierno le preguntas, ¿pero cómo se va a evitar? Normalmente te encuentras con el silencio. Yo hoy he adquirido con los oyentes de la mañana un compromiso. Es el de intentar que usted nos diga ese cómo. ¿Cómo plantea el gobierno parar ese desafío independentista? Pues muy fácilmente, aplicando absolutamente el Estado democrático y de derecho, aplicando la Constitución y aplicando la ley. La Constitución dice claramente, hasta el límite, hasta donde haga falta, evidentemente hasta donde haga falta, con proporcionalidad, con sentido común, pero lo que es evidente es que España no la van a romper estos señores, así de claro. Y que Cataluña va a seguir siendo España, que lo tengan claro, lo puede decir todas cuantas veces, si ni ellos se lo creen. Ni ellos se lo creen, ni el señor Artur Mas, ni el señor John Junqueras y todos sus compañeros mártires se creen lo que están diciendo. Y por tanto, mire usted, la Constitución española se fundamenta, y digo literalmente lo que dice la Constitución, en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y garantiza la solidaridad de las nacionalidades y regiones que lo integran. Y dice que el fundamento de la Constitución es la soberanía nacional que radica en el pueblo español en su conjunto.
Pues mire usted, ese es el fundamento de la Constitución. Todo el gobierno, empezando por el presidente, Mariano Rajoy, cuando asumimos nuestras responsabilidades, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución, y le aseguro que vamos a cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ya que ha puesto, ministro, la Constitución encima de la mesa, eso de la lista única que plantean los independentistas y sobre todo el dotar a las elecciones de septiembre de un carácter plebiscitario, ¿eso puede ser fraude de ley o no tanto? Bueno, en todo caso es un fraude a los electores, es un fraude político. Ya no me atrevería a definir si jurídicamente eso sería objeto en tanto que fraude de ley de un eventual recurso. No me atrevo a decirlo sinceramente. De lo que no me cabe la menor duda, que es un fraude a los electores, es un fraude a la ciudadanía, es un fraude político, es una mentira y es un engaño. Porque lo que va a haber en todo caso el 27 de septiembre son unas elecciones autonómicas. Usted sabe que el nombre no hace a las cosas y el señor Artur Mas le puede llamar a las elecciones como le dé la gana, pero son lo que son elecciones autonómicas y se va a elegir un Parlamento autonómico con 135 diputados. Y por cierto, para que no siga engañando, en enero del pasado año ya hubo una declaración del Parlamento de Cataluña, declarando el pueblo de Cataluña como sujeto jurídico titular de la soberanía. Esa declaración del Parlamento de Cataluña, que era una manifestación de voluntad política, que en principio parecía que no tenía efectos jurídicos, pero era una manifestación de voluntad política del Parlamento, fue impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional primero la suspendió, pero después entró en el fondo del asunto. Y una sentencia por unanimidad de los entonces 12 magistrados del Tribunal Constitucional, que conviene leer, determinó que el pueblo catalán no es sujeto jurídico titular y político titular de soberanía, que el único sujeto jurídico y político titular de soberanía es el pueblo español en su conjunto y que esta soberanía no es compartimentable. Por tanto, ya hay un fallo unánime del Tribunal Constitucional en el sentido de que el Parlamento de Cataluña no es soberano, entendiendo por soberano el que puede tomar decisiones como las que están ahora diciendo el señor Artur Mas y los demás. Escuchándole, ya queda claro que usted da por hecho que el 27 de septiembre sí que va a haber elecciones, hombre, porque hasta hace unos meses se ponía en duda. Bueno, pero ahora ya sabe usted que han hecho esa lista tan original en la que, pues en fin, el señor Artur Mas va de número 4, ¿verdad? Mire usted, lo que ha hecho ha sido, en definitiva, romper la coalición Convergencia y Unió, que durante 37 años ha sido el referente del catalanismo político, que ha dirigido y ha protagonizado la política catalana y ha influido de manera determinante en la política nacional. Ha roto la coalición Convergencia y Unió, ha roto por la mitad a Unión Democrática y ahora, evidentemente, con todos los casos de corrupción que evidentemente han afectado y afectan a Convergencia, y prefiero entrar en detalles porque podría hablar yo largo y tendido, ¿verdad? No se corte, ¿eh? No, pero en fin, es que a lo mejor hay que hablar también por qué se está haciendo esto, ¿no? Y a lo mejor se está intentando evitar otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sugiere, ministro? ¿Qué se intenta sugiero lo evitar? que se me ha entendido, pero luego vamos a ello si quiere. Lo que quiero decir es que Convergencia pues quiere ocultar sus siglas y entonces, al presentarse en lugar de Convergencia y Unió como Convergencia Esquerra, con unas siglas Convergencia que están bajo mínimos, pues quedan mimetizadas. Y él ya ni siquiera se presenta de cabeza de lista, sino de número 4, pero en una originalidad más de todo este proceso, pues dice que si ganan, él será el presidente del Gobierno de la Generalitat. O sea, es una cosa única en el mundo, que el que se presenta para presidir el gobierno no encabeza la candidatura, no es el que da la cara, sino que aparece como número 4, después de un independiente que viene de Iniciativa per Catalunya, es decir, que ha sido eurodiputado con los excomunistas, después de una persona que pertenece a la asociación civil, de otra señora que pertenece también a la sociedad civil, finalmente va él, ¿no? Pero si se pierde, pierden los demás. Si gana, gana él, que es presidente de la Generalitat. Le digo una cosa, ministro. Es la vez que le encuentro con el rostro más preocupado de las veces que nos hemos encontrado. No, preocupado no. Lo que estoy es harto, sinceramente. Es harto porque si todas las energías se están dilapidando en hacer el indio, ¿verdad?, pues se dedicaran a trabajar por el bien común de la gente, se dedicaran, en lugar de a destruir, en lugar de a confrontar, en lugar de a separar, en lugar de a dividir, se dedicaran a sumar esfuerzos, a unir,
a tirar del carro todos en la misma dirección, los catalanes estarían mucho mejor, Cataluña estaría mucho mejor, el conjunto de España estaría mucho mejor y no tendríamos que estar disipando energías, gastando energías en un proceso, repito, que va contra el sentido común, que va contra el sentido de la historia, que va contra los intereses de Cataluña, contra los intereses del conjunto de España y que está haciendo mucho daño a los catalanes y está ofendiendo a muchos millones de catalanes que quieren seguir siendo, como yo por ejemplo, españoles, y a muchos españoles no catalanes, porque también debo decir una cosa, con los sentimientos no se debe jugar, hay que respetar los sentimientos, y el señor Mas y el señor Junqueras deberían en algún momento pensar, y si no hay que decírselo, y yo se lo estoy diciendo, que ya vale de estar ofendiendo los sentimientos de los españoles, ya vale. Ya vale. No puede estar un día sí y otro también ofendiendo impunemente a los sentimientos de los españoles, de los millones de catalanes que se sienten y quieren seguir siendo españoles, que son mayoría, y a los sentimientos de millones de españoles no catalanes que un día sí y otro también tienen que estar aguantando que impunemente se esté ofendiendo a España y todo lo que representa y significa España. Si nos vamos de Cataluña a Navarra, me temo que no le va a alegrar mucho la cara, ¿eh? Pues la verdad es que es preocupante lo que ha sucedido en Cataluña. Pero ¿qué ha fallado, ministro? ¿Qué ha fallado para que quienes todavía no han condenado de manera firme, clara, los atentados de ETA, no solo estén ya en las instituciones, sino que además ahora estén gobernando? Bueno, sin duda todos tendremos que hacer autocrítica, ¿no? Especialmente los que más responsabilidad han tenido allí, qué duda cabe, ¿no? Piense que ha sido investida presidenta Uxue Barkos de Geroa Bai con 26 diputados, pero por cierto el Partido Socialista ni siquiera votó en contra, se abstuvo. De la misma manera que en el Ayuntamiento de Vitoria, con su abstención, propició que a pesar de haber ganado Javier Maroto del Partido Popular claramente las elecciones, haya un alcalde del PNV, pues ahora ante una presidenta, Uxue Barkos, a la que tengo yo un respeto personal, eso no lo cuestiono, pero que discrepo, como es evidente, políticamente, de manera muy clara de sus planteamientos, pues y que tiene incluso pues una consejería tan sensible como Interior en manos de Bildu, pues el Partido Socialista se abstiene, ¿no? Por tanto, el señor Pedro Sánchez en determinados momentos coloca una bandera de España grandísima, enorme, pero después, a la hora de pactar, no duda en pactar, como en Cataluña, en Badalona, por ejemplo, con separatistas, con independentistas, con radicales de extrema izquierda como la CUP, con tal de desalojar a quien ha ganado las elecciones, si quien ha ganado las elecciones ha sido el Partido Popular, o como en el caso, efectivamente, de Navarra, donde hay varios lugares de Navarra donde, como por ejemplo, le puedo decir unos cuantos, localidades de Navarra, como Villava, como Tafalla, como Estella, donde el Partido Socialista ha pactado con Bildu. Por tanto, y en Navarra, a la hora de votar la presidenta de la Comunidad Foral, pues el Partido Socialista se ha abstenido, ¿no? Eso me preocupa especialmente. Porque si en España los dos grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista, se ponen de acuerdo en las cuestiones de Estado, es legítimo que después discrepemos en muchas cosas, pero si hay algo esencial y nuclearmente de Estado es la unidad de España, pues en fin, la unidad de España no se cuestiona, pero cuando el Partido Socialista se dedica a hacer estas cosas, pues es para preocuparse. Quiero detenerme, ministro, en algo que mencionaba, esa Consejería de Interior de Navarra en manos de Bildu. El viernes, ya el pasado viernes, aquí en COPE, contábamos el temor de las fuerzas de seguridad del Estado por esos movimientos que ahora van a estar controlados por Bildu, todos los movimientos, no solo de la Policía Foral, del resto de los cuerpos policiales también. Y decíamos aquí en COPE, lo decía nuestro jefe de Interior, el viernes, se pone en cuarentena la colaboración entre la Policía Foral y las fuerzas de seguridad del Estado. Eso, insisto, fue el viernes. Del viernes a hoy han ido un poquito más lejos, han pasado de poner en cuarentena a romper ya formalmente esas relaciones. Bueno, el ministro de Interior soy yo y por tanto quien habla en nombre de la policía con toda la autoridad soy yo, no otros. Y lo que digo es que estamos analizando la situación. Es evidente que creo que es un gesto cuando menos irresponsable el de poner al frente una consejería tan sensible como Interior a una persona pues vinculada a Bildu. Lo digo así de claro. Mire, entre Estados, compartir información entre los servicios policiales es muy sensible. Si no tienes confianza en el otro Estado, no se comparte información, y mucho menos información elaborada, es decir, inteligencia. Eso es así en las relaciones internacionales, se lo puedo asegurar. Estados Unidos, por ejemplo, no te comparte inteligencia la CIA con estados con los que no tiene confianza, porque no sabes esa información
Y esa inteligencia, ¿a quién va a ir a parar al final? Eso pasa en las relaciones internacionales. Hombre, a nivel de Estado y a nivel nacional, como es evidente, hombre, la Policía Foral, que merece todo mi respeto, absolutamente todo mi respeto, ahora está bajo el mando político de Bildu. Y tengo que decir que eso cambia el escenario completamente. Y por tanto, o tenemos absolutas garantías, y las garantías no nos van a bastar las palabras, sino que van a ser los hechos, de que se va a cumplir en todo momento la legalidad, de que se va a actuar estrictamente en el ámbito de la legalidad o, por supuesto, más allá de las relaciones institucionales y de las indispensables para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Lo que es evidente es el marco de colaboración entre la Policía, la Guardia Civil y la Policía Foral en Navarra. Va a haber un antes y un después. Eso se lo digo. Pero yo eso en la como, práctica, eso ¿en se qué lo se digo yo plasma? como ministro de Interior. Bueno, pues por ejemplo, si la Policía Foral pide más competencias, el ministro del Interior, ¿qué diría? No, ¿qué diría? No, que digo, que no las va a tener, así de claro. He leído que van a pedir la transferencia a instituciones penitenciarias que dependen del Ministerio del Interior, más competencias en materia de tráfico que dependen del Ministerio del Interior. Pues le digo al Ministro del Interior, dice que no. Así de claro, lo puedo decir más alto, pero no más claro. Y digo más, aseguro que mientras yo sea Ministro del Interior, evidentemente la Policía Nacional y la Guardia Civil no van a dar un paso atrás en Navarra. Y por tanto la presencia, el despliegue que tiene la Policía Nacional en Navarra, el despliegue que tiene la Guardia Civil en Navarra, evidentemente va a seguir siendo, como mínimo, el mismo, si no es mayor. Por cierto, hay algunas fuentes, ministros, que nos están diciendo que en ese proyecto que siempre ha tenido, históricamente ha tenido el nacionalismo vasco de quedarse con Navarra, de hecho un primer paso puede ser la Policía Foral, que empezaría a unificar tareas, por ejemplo, tareas de adiestramiento, tareas de ese calibre, unificarlas con la Ertzaina. ¿Al ministro eso le suena creíble? ¿Le suena ese proyecto? Sí, me suena, porque ya de hecho, en fin, gobernando UPN se hicieron algunas frivolidades en ese sentido, por tanto, que pueda haber ese intento, pues no me sorprendería demasiado. Lo que sí tengo que decir es que para modificar el status quo policial existente en Navarra tiene que haber un acuerdo entre las dos administraciones, tiene que haber un acuerdo entre la Comunidad Foral de Navarra y el Gobierno de España, y evidentemente le puedo asegurar que, repito, mientras yo sea ministro de Interior, y desde luego no tengo ninguna duda, siendo presidente del Gobierno el señor Mariano Rajoy, evidentemente el status quo de la Comunidad Foral de Navarra, para mí tan querida, ¿no?, pues en lo que hace referencia al modelo policial no va a variar, y por tanto la Policía Nacional y la Guardia Civil van a seguir presentes en Navarra ejerciendo con absoluta normalidad todas las funciones que vienen desarrollando en estos momentos. La Policía Nacional y la Guardia Civil son policía integral en Navarra, se ejercen también competencias en materia de seguridad vial y seguridad ciudadana, seguridad vial la Guardia Civil, seguridad ciudadana tanto en el ámbito territorial que les propio la Guardia Civil como la Policía Nacional, y las van a seguir ejerciendo. Bueno, más cosas, ministro. Tweets. La verdad es que últimamente, siempre que viene aquí a la mañana de COPE, le tenemos que preguntar por algunos mensajes ofensivos que se siguen escribiendo en las redes, y creo, hay que decir, que al menos de manera aparente, con total impunidad. Le voy a leer, si le parece, alguno de los últimos. Impunidad, no, Por eso digo que al menos aparentemente. No, hay ya unas cuantas condenas por parte de los tribunales de justicia, ya hay condenas. Ya hay imputaciones, se han producido detenciones y, por tanto, impunidad no. Que se está produciendo esa lamentable actuación, sí. En el espacio virtual de Internet, de las redes sociales, no puede ser un espacio de impunidad, como no lo es la radio, como no es la televisión, como no son los medios escritos, los periódicos, ¿verdad? Pues el espacio virtual tampoco puede ser un espacio de impunidad. Lo que pasa es que está avanzando tan rápidamente que la legislación va por detrás de la rapidez con la que va el desarrollo tecnológico del espacio virtual, ¿no?, del ciberespacio. Dicho eso, insisto, yo le puedo dar datos en cuanto a operaciones que la Policía y la Guardia Civil están realizando y que están dando lugar a detenciones. Por ejemplo, Operación Araña de la Guardia Civil, ha habido más de 60 detenciones de personas que en la red están lanzando mensajes de apología al terrorismo de ETA, de humillación de las víctimas. Vamos con algunos de esos mensajes. Le voy a leer algunos. Incluso hay una condena reciente de la Audiencia Nacional. También, pero por ejemplo, los mensajes que ha escrito una tal Marisol Moreno, que en la red se hace llamar Marisol La Roja, es concejal de Alicante, concejal de la marca blanca de Podemos en Alicante. Dice cosas como que la familia real son unos asesinos y unos borrachos. O dice más, no me da la gana, esto ya es textual, y voy a leer los más suaves, no me da la gana
que mis impuestos subvencionen asesinatos a no ser que sean de políticos. O dice, en referencia a los espectadores de una plaza de toros, mira que hijos de... en fin, ya sabe de qué. Una bomba os tiraba yo a vosotros. ¿Usted cree que la Fiscalía debe actuar ante mensajes de este tipo? ¿O visto lo que pasó, por ejemplo, con el caso de Zapata, no merece la pena? No tengo que decir que hay muchos casos. Evidentemente, la Fiscalía debe estudiar jurídicamente esos mensajes, debe ver qué calificación jurídica merecen y, en su caso, proceder a ejercer las acciones legales que correspondan, ¿no? Lo que sí tengo que decir es que en no pocas ocasiones, en muchas ocasiones, está actuando la Fiscalía y ya están actuando los jueces y, repito, se están produciendo condenas. De todas maneras, aprovecho que me diga ese mensaje porque antes de irme de aquí me lo voy a llevar y se lo voy a pasar a la policía o a la Guardia Civil para que hagan las investigaciones correspondientes y en su caso pues se actúe, ¿no? Bueno, y antes de que algún listo me diga, ¿a que no le pregunta? Y luego lo borran, luego lo borran, sí, pero no, también tenemos algunos de estos están borrados. Sí, luego borran el IP y lo borran. No, pero digo, todo. ministro, antes de que alguien me reproche, alguien con mucha prisa, me reproche que no le pregunta por el del PP de Cuenca que insultó a una portavoz del PSOE. Bueno, le pregunto, ¿usted cree que debería dimitir ese compañero de partido de Cuenca? Bueno, en todo caso, primero repruebo esas manifestaciones afirmadas, repruebo totalmente. Después lo que no puede haber es dos varas de medir, ¿eh? Lo que no puede haber es dos varas de medir. Y por tanto, una vez que se ha hecho un reproche absoluto de eso, porque evidentemente son inaceptables esas afirmaciones, aquí lo vamos a poner el listón para todos igual. Lo que no vale es que la ley del embudo y que por tanto se sea muy estricto para exigir dimisiones a determinados planteamientos, a determinadas afirmaciones que son reprobables en todo caso y en otro caso no, ¿eh? Y por tanto me parece a mí que siendo reprobables todas, no tiene la misma gravedad que un señor que además es de una institución tan importante como el Ayuntamiento de Madrid y que se permite el lujo de, en fin, mofarse del holocausto nazi, ¿verdad?, con los judíos, o mofarse y humillar a las víctimas, ¿no?, de una manera tan lamentable como hizo ese personaje, donde no solo ofendió, aunque ella no se sintiera ofendió a las víctimas, aunque Irene Villa, en una actuación que la honra a ella a nivel personal, pues no se sintió humillada, ofendida. Pero es que además incluso se reía pues de las niñas de Alcácer, ¿no? Bueno, y resulta que esa persona lo que ha hecho ha sido, bueno, pues no ser concejal de Cultura, pero dedicarse a ser concejal del distrito de Chamberí, ¿no?, Chamartín. Por tanto, o sea, no sirves para presidir el área de Cultura, pero sí para presidir un distrito. Nos queda muy poco tiempo, ministro, pero es obligado al menos... Pero para mí el mensaje fundamental es decir, Internet y las redes sociales no puede ser un espacio de impunidad. Y por tanto el derecho al honor, y el derecho a no ser humillado, en fin, que vale en el espacio convencional, se debe aplicar en el espacio virtual de Internet y las redes sociales. Queda claro, ministro, pero lo digo, tenemos poco tiempo y hay al menos dos asuntos que tenemos que abordar necesariamente. Uno de ellos es la amenaza del terrorismo yihadista. Hoy hay una reunión importante en la Moncloa con nuestros vecinos argelinos. Seguimos en alerta muy alta por riesgo de atentado. ¿Hay posibilidades de que se rebaje o la amenaza sigue estando en esos límites? Bueno, en estos momentos en el Plan de Prevención y Protección Antiterrorista hay 5 niveles. Estamos en nivel 4/5, que equivale a un riesgo alto de comisión de atentado terrorista. El máximo sería el 5, por tanto, que sería riesgo muy alto, ¿no? Por tanto, estamos en 4/5. Estábamos en 3 desde el 7 de enero, cuando se produjeron en Francia los atentados en Charlie Hebdo y los atentados de los días siguientes, y ahora, desde el pasado 26 de junio, coincidiendo con los atentados en Francia, en Kuwait, en Túnez y en Somalia, pues activamos el nivel de alerta 4. Usted me dice si se va a cambiar. La previsión es no cambiarlo. De hecho, se está evaluando semanalmente por los servicios de la lucha antiterrorista, por la comunidad de inteligencia. Semanalmente se evalúa el nivel de alerta a la vista de los datos que manejamos y hemos considerado que procede mantener el nivel de alerta 4 en el que estamos situados y esa es información que damos porque la opinión pública tiene derecho a saberlo y al mismo tiempo la opinión pública tiene derecho a saber, bueno, ¿y qué están haciendo para protegernos? Pues lo que estamos haciendo es activar todos los servicios encargados de la prevención, protección e investigación de la lucha antiterrorista para intentar minimizar
que ese riesgo elevado de comisión de atentado terrorista se materialice en un atentado. Conscientes de que, evidentemente, la seguridad absoluta no existe, que el riesgo cero no existe, pero que nuestro deber, lógicamente, es hacer todo lo posible para minimizar el riesgo elevado que existe, minimizarlo al máximo. Y el otro asunto clave, capital. Usted acaba de regresar de Bruselas. Mi impresión personal, después de ese encuentro de ayer, a la Unión Europea le sigue importando un bledo el problema de la inmigración que sufrimos los países del sur de Europa. ¿Está de acuerdo con esa impresión o no? No, yo no lo diría así. No le importa un bledo. Lo que pasa es que es un problema. El fenómeno de la inmigración irregular y sobre todo procedente del sur, procedente de África en estos momentos, hay que aplicarlo, hay que hacerle frente con una política migratoria europea de corto, medio y largo plazo. Yo resumiría diciendo que es necesario plantearse un plan Marshall para África, un plan Marshall para África. Es evidente que las causas que motivan esa inmigración son básicamente de dos tipos, unas de raíz económica y otra pues por los conflictos bélicos, la situación de inestabilidad que hay en la zona, personas que huyen pues de la guerra, ¿no? de los bárbaros del Daesh, ¿no? En Libia, en Irak, en Siria, etcétera. En otros casos, como los países, la gente que procede del África subsahariana, pues simplemente sale de allí porque en sus países no encuentra unas posibilidades de desarrollo personal, familiar, profesional e intenta venir a Europa, porque aunque en Europa pensemos que estamos en crisis, para ellos es el dorado, porque ellos, por desgracia, esta pobre gente, pues no tienen nada que perder, y como no tienen nada que perder porque nada tienen, pues caen fácilmente en las mafias criminales que trafican con su desesperación y se produce ese fenómeno. Pero es la única actuación, pero para un plan Marshall la Unión Europea también tiene que poner el dinero. Evidentemente, claro, evidentemente, es que esa es la cuestión. Evidentemente, el que algo quiere, algo le cuesta. Y debo decir que la política que está realizando España va en esa línea. Nosotros estamos cooperando con los países de origen y con los países de origen y tránsito. Mire, le daré un dato en África Occidental. Años atrás tuvimos la famosa crisis de los cayucos. Desde las costas mauritanas, desde Nuadhibou, desde Senegal, en Dakar, salieron miles y miles de cayucos. Y ahí España actuó y lo resolvió en buena medida, pero sola. Exactamente, sola, y seguimos actuando, porque si usted va ahora a Dakar en Senegal, o va a Nuadhibou, o va a Nouakchott en Mauritania, verá usted que ahí hay patrulleras de la Guardia Civil, y que hay helicópteros y aviones de la Guardia Civil, y que hay Policía Nacional con equipos conjuntos de investigación que actúan en tierra, y tenemos securizada y blindada la frontera, y hace años que no sale ni un solo cayuco, y no muere nadie en la fachada atlántica como sí murieron en el año 2006. Si en estos momentos no hay un drama humanitario como se está produciendo en el Mediterráneo central, no lo hay en el Mediterráneo occidental ni en la fachada atlántica, es porque España está haciendo sus deberes con responsabilidad y con solidaridad. Bueno, Jorge Fernández Díaz, la verdad, ministro, tengo la impresión de que le he dado la mañana, pero es que la actualidad viene como viene y los temas son los que son. Pero encantado, para eso estamos. Es lo que teníamos que comentar. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Ministro del Interior. La mañana. COPE. Estar informado.